La llamada a la puerta se produjo a medianoche. No es un golpe cortés, sino un sonido desesperado y rasposo, que hizo que Grace Miller, de 7 años, se saliera de la cama y caminar de puntillas hacia la puerta principal de su podrida casa de alquiler. Un trueno estalló en lo alto. La lluvia golpeaba el tejado. A través de la ventana, ella lo vio. Un enorme pastor alemán, empapado y tembloroso, estaba parado en su porche roto. Su pelaje estaba enmarañado con barro y sangre. Cicatrices le cruzaban el hocico. Tenía una oreja desgarrada, pero sus ojos, esos ojos oscuros e inteligentes, tenía algo que Grace reconoció: esperanza. Llevaba un chaleco, roto y descolorido, con letras apenas visibles. Policía K9. «Papá», susurró Grace. Ethan Miller apareció detrás de ella, taza de café en mano. Miró por la ventana. La taza se le resbaló de los dedos y se hizo añicos en el suelo. «Fantasma». Su voz se quebró. «Eso es imposible». Le temblaban las manos mientras miraba al perro. «Ese perro murió con mi padre hace un año. Antes de continuar, deja un me gusta y déjame saber desde qué ciudad estás mirando». Ahora, volvamos a la historia. Ethan Miller. Alguna vez había sido un hombre decidido. A los 34 años, había servido 6 años como médico militar. Salvó vidas en lugares cuyos nombres no podía pronunciar en voz alta. Y regresó a casa para casarse con Rebecca Dawson, la chica que lo había esperado durante 2 despliegues. Entonces Grace vino al mundo y Rebecca lo dejó. Complicaciones del parto. 7 minutos de RCP desesperada. Una línea plana que aún resonaba en las pesadillas de Ethan. Se convirtió en padre soltero en el mismo momento quedó viudo. Por un tiempo. El rancho de la familia Miller lo sostuvo. 300 acres de pastizales de Montana, transmitidos de generación en generación. Su padre, Walter Miller, de 71 años y endurecido por Vietnam, le había enseñado a Ethan a reparar cercas, dar a luz terneros y soportar el silencio. Walter no era un hombre que hablara de amor. Lo demostró mediante el trabajo, mediante la provisión, a través de la promesa tácita de que esta tierra siempre sería nuestro hogar. Pero la tierra requería dinero, y el dinero requería salud, y salud era lo único que Grace no tenía. Tetralogía de Fallot. Un defecto cardíaco congénito con un nombre que sonaba a sentencia de muerte. De Fallot, un defecto cardíaco congénito cuyo nombre sonaba como una sentencia de muerte. 4 agujeros en su pequeño corazón. La cirugía se requiere dentro de 2 semanas, había dicho el cardiólogo, o el corazón fallaría por completo. Cuesta $147,000. Respuesta del seguro denegada. Condición preexistente. Laguna política. Cuenta bancaria de Ethan, 230 $. El rancho fue objeto de ejecución hipotecaria hace 6 meses. El primer Banco Nacional se apoderó de él con brutal eficiencia. Ethan, Grace y lo poco que quedaba de sus vidas. Se mudó a esta casa de alquiler a 30 millas de distancia. Una estructura sostenida por pintura descascarada y promesas incumplidas. Aviso de desalojo llegado hace 3 días. Fecha límite el próximo viernes. Faltan 5 días. Y debajo de toda esta pérdida, una más los atormentaba. Walter Miller había desaparecido hacía exactamente 1 año. La policía encontró su bastón, su sombrero y su billetera, junto al embravecido río Yellowstone durante el deshielo primaveral. No se recuperó ningún cuerpo. Se presume ahogado en la corriente. Su compañero canino. Ghost, un pastor alemán policía retirado que había trabajado con él durante 6 años, desapareció el mismo día. Caso cerrado. Muerte accidental. Ethan nunca se había reconciliado con su padre. Demasiadas palabras no dichas. Demasiada distancia entre un hijo que ansiaba cariño y un padre que solo ofrecía disciplina. Grace nunca había conocido a su abuelo. Ella lo conocía solo a través de fotografías descoloridas y las historias cuidadosamente editadas de Ethan. El rancho había desaparecido. Walter ya no estaba. Rebecca se había ido. Y ahora Grace, la última luz que le quedaba, también se estaba apagando. Hasta esta noche, hasta que regresó un fantasma. La discusión comenzó por la medicina. A las 8 de la tarde de un jueves, la lluvia golpeaba su casa de alquiler como puños contra el revestimiento barato. Ethan estaba sentado a la mesa de la cocina contando monedas, 25 centavos, 10 centavos y 5 centavos. La pila ascendió a $11,63.
El medicamento contra el rechazo recetado por Grace para evitar que su corazón debilitado se deteriore aún más cuesta 87 $. Le faltaban 75 co. Papá. Grace apareció en la puerta, pequeña y pálida con su pijama rosa descolorido. ¿Qué hay para cenar? La mano de Ethan se detuvo sobre las monedas. Habían comido el último de los frijoles enlatados ayer. El pan se había acabado. El tarro de mantequilla de maní había sido raspado hasta dejarlo limpio. Hace 3 días. Esta noche no hay cena, cariño. El rostro de Grace decayó, pero asintió con la terrible comprensión de un niño que había aprendido a no preguntar 2 veces. Caminó hasta el refrigerador, lo abrió y sacó el único artículo dentro de medio sándwich de pavo envuelto en plástico, guardado del programa de almuerzo gratuito en la escuela. Ella se sentó a la mesa y lo desenvolvió lentamente. Ethan se dio la vuelta, incapaz de ver a su hija comer el último resto de comida. La vergüenza ardía en su garganta. Era un médico cualificado, un veterano, un hombre adulto, y no podía alimentar a su propio hijo. De todos modos, no tengo mucha hambre, dijo Grace en voz baja, dando pequeños bocados. Ethan se agarró al borde del mostrador, con los nudillos blancos. La lluvia azotaba con más fuerza. En algún lugar a lo lejos se escuchó un trueno. Él quería gritar, golpear la pared, conducir hasta el banco y exigir que le explicaran cómo podían robar el patrimonio de una familia con un montón de papeleo y jerga legal, para llamar a la compañía de seguros. Y rabia ante las voces anónimas que decidieron que la vida de su hija no valía la pena invertir. En cambio, permaneció en silencio, contando monedas que nunca serían suficientes. Grace terminó la mitad del sándwich y envolvió el resto. Se puso de pie, lo metió en el frigorífico y se dirigió a su dormitorio. Luego se detuvo. Un sonido vino del exterior, desmayarse bajo la tormenta. Un gemido. Grace se acercó a la ventana delantera y miró a través del cristal manchado de lluvia. Su aliento empañó el cristal. «Papá, hay un perro afuera». Ethan no se movió, probablemente por mal camino. No podían permitirse el lujo de ayudar a un perro callejero cuando no podían ayudarse a sí mismos. Pero Grace ya estaba abriendo la puerta. ¿Gracia? No. Ella salió antes de que él pudiera detenerla. ¿Ethan? Lo siguió y salió al porche hundido. La lluvia empapó su camisa inmediatamente. Allí, bajo el saliente roto, acurrucado un enorme pastor alemán. El perro no estaba demacrado. Su estructura todavía era musculosa y poderosa, pero estaba maltratado. Pastor. El perro no estaba demacrado. Su cuerpo estaba todavía musculoso, poderoso, pero estaba maltrecho. Cicatrices le cruzaban el hocico. Su pelaje estaba enmarañado con barro y algo más oscuro que podría haber sido sangre seca. Una oreja estaba parcialmente rota. Las patas estaban agrietadas y sangrando. Llevaba un chaleco táctico, roto y descolorido, con las letras Unidad Canina apenas visibles. Los ojos del perro se fijaron en Grace, inteligentes, conscientes, desesperados. Grace se arrodilló bajo la lluvia, sin importarle el frío. Sacó el sándwich envuelto de su bolsillo. Debió haberlo sacado del refrigerador cuando Ethan no estaba mirando. «Parece más hambriento que yo, señor», susurró. Desenvolvió el sándwich y se lo tendió. El pastor alemán se lo llevó, suavemente de sus pequeñas manos. Sus dientes nunca rozaron sus dedos. Entonces, para asombro de Ethan, el perro partió el sándwich por la mitad, se comió un trozo y luego empujó la otra mitad hacia atrás. Grace con la nariz. Grace se quedó mirando la ofrenda. Sus labios temblaron, las lágrimas se mezclaron con la lluvia sobre ella. Mejillas. Ella tomó su mitad y se sentó, al lado del perro, comiendo lentamente. El pastor alemán hizo lo mismo. Cuando terminaron, Grace envolvió sus delgados brazos alrededor del cuello del perro. «Gracias», sollozó sobre su pelaje mojado. Ethan se acercó, entrecerrando los ojos bajo la lluvia. Algo sobre este perro despertó un recuerdo. El tamaño, el porte, el chaleco táctico. Se acercó a la luz del porche para ver mejor. El perro giró la cabeza y Ethan vio la etiqueta descolorida con su nombre en el cuello del chaleco. Fantasma. K9, Unidad 47. El vaso en la mano de Ethan había estado sosteniendo un vaso de agua. Cuando lo recogió, se le resbaló de los dedos y se hizo añicos en el porche. «¡Fantasma!»,
Su voz salió ahogada. Eso no es posible. Este era el perro de Walter, compañero canino de su padre, el pastor alemán que había desaparecido con Walter hace un año cuando su padre se ahogó en el río Yellowstone. La mente de Ethan dio vueltas. ¿Cómo? ¿Dónde había estado este perro? ¿Por qué ahora Fantasma se levantó? Se sacudió el agua del abrigo e hizo algo extraño. Agarró la pernera del pantalón de Ethan entre sus dientes y tiró, suave pero insistentemente, hacia el camino de entrada, hacia la maltrecha camioneta de Ethan. «Papá, creo que quiere que vayamos a algún lado», dijo Grace. Ethan negó con la cabeza. «Simplemente está confundido, cariño. Lleva un año perdido». «Él no...» Ghost soltó su pierna, trotó hacia el camión y luego regresó. Ladró una vez, agudo, autoritario. Entonces el perro hizo algo que hizo que a Ethan se le helara la sangre. Ghost husmeó en el bolsillo de la chaqueta de Ethan, sacó las llaves de su camioneta con cuidadosa precisión y los dejó caer a sus pies. El perro se puso firme, mirando a Ethan con la misma expresión de Walter, mirada intensa e inquebrantable. Ethan miró su reloj. 9:40. Mañana a las 8 de la mañana el banco subastaba a la familia. Rancho al mejor postor. Ghost volvió a ladrar y corrió hacia el camión. El teléfono de Ethan sonó. Sacó el dispositivo de su bolsillo, vio el nombre en la pantalla y sintió que se le daba un vuelco el estómago. Sheriff Frank Coleman. Ethan, lamento llamar tan tarde. La voz de Frank era áspera, de disculpa. Ethan, lamento llamar tan tarde. La voz de Frank era áspera, de disculpa. Apareció un pastor alemán en tu casa esta noche. Ethan miró a Ghost, que estaba sentado bajo la lluvia, con los ojos fijos en él. Grace estaba acariciando la cabeza llena de cicatrices del perro. No, Ethan mintió. ¿Por qué? Ese es el viejo K9 de tu papá. Alguien informó haberlo visto en su área hace aproximadamente una hora. Llevamos meses buscando a ese perro. ¿Por qué? Una pausa. Hay una recompensa de $5,000 por su devolución, publicada por el condado. ¿Y Ethan? Tenemos que examinarlo. Hay preguntas sobre la muerte de tu padre. La mano de Ethan apretó el teléfono. ¿Qué tipo de preguntas? La evidencia sugiere que Walter podría no haberme ahogado accidentalmente. El perro podría haber estado involucrado. Podría haberlo atacado o fallado, para protegerlo. Necesitamos descartar cosas. La voz del sheriff Coleman bajó. Si ves un fantasma, llámame inmediatamente. No lo abordes solo. Podría ser peligroso. La línea se cortó. Ethan se quedó mirando el teléfono. 5,000. 2 meses de alquiler. Medicina para la gracia. Alimento. Calor. Supervivencia. Todo lo que tenía que hacer fue hacer una llamada. Miró a Fantasma de nuevo. El perro no era peligroso. Ethan pudo ver eso. Este era el mismo animal que había dormido al pie del cama de Walter durante 6 años, que había encontrado niños perdidos en el desierto, que había derribado sospechosos armados sin causar nunca daños innecesarios. Pero $5,000. Grace debe haber visto algo. En su expresión, porque de repente ella se levantó y corrió hacia él, con el fantasma siguiéndola de cerca. Se puso de pie y corrió hacia él, seguido de cerca por el fantasma. «Papá, por favor, no lo delates. Cariño, ese dinero podría ayudarnos. Podría. Él es como nosotros». La voz de Grace se quebró. Él tampoco tiene casa. Está completamente solo. Por favor, papá. Ethan se arrodilló a su nivel. La lluvia corría por sus rostros. Gracia, escúchame. Necesitas medicina. Necesitamos comida. Ese dinero podría pagar tus pastillas durante meses. Podría. Pero él vino a nosotros. Las lágrimas brotaron de los ojos de Grace. De todas las casas del mundo, nos encontró a nosotros. Eso tiene que significar algo. A veces tenemos que tomar decisiones difíciles para sobrevivir. Mami solía decir que hacer lo correcto es más importante que hacerlo fácil. La voz de Grace era pequeña pero firme. Me dijiste que mamá siempre tenía razón. Las palabras golpearon a Ethan como un puñetazo. Rebecca había dicho eso. La noche antes de que ella se pusiera de parto, cuando estaban discutiendo si intentar dar a luz en casa o ir al hospital, ella había querido el hospital, aunque costara más. Hacer lo correcto es más importante que hacerlo fácil, había dicho, sosteniendo su vientre hinchado. Ella había tenido razón.
El hospital le había dado a Grace esos preciosos 7 minutos de vida. Mientras Rebecca se escabullía, Fantasma se movió entre ellos, sentado perfectamente quieto. Puso una pata en la rodilla de Ethan. Un gesto tan dolorosamente familiar que hizo que Ethan se quedara sin aliento. Walter solía hacer eso. Cuando Ethan era joven y molesto, Walter se sentaba a su lado en silencio y colocaba una mano desgastada sobre la rodilla de Ethan. Sin palabras, solo presencia, solo solidaridad. Ahora este perro, el perro de Walter, estaba haciendo lo mismo. Grace se arrodilló y envolvió sus brazos alrededor del cuello de Ghost. Él nos necesita, papá, así como lo necesitamos a él. Ethan miró a su hija tan pequeña, tan enferma, tan increíblemente valiente, y luego al perro que había compartido medio sándwich con ella, cuando debía haberse estado matando de hambre. El perro se había alejado de la comida para dársela hacia un niño. ¿Qué decía eso sobre la supervivencia? ¿Sobre el sacrificio? ¿Sobre lo que importaba? Una noche, Ethan se escuchó a sí mismo decir: «Lo seguiremos esta noche y veremos a dónde quiere llevarnos. Entonces lo decidiremos por la mañana». Grace echó sus brazos alrededor del cuello de Ethan. «Gracias, papá. Pero Grace, si esto no lleva a ninguna parte, si no hay nada ahí, fuera, tal vez tengamos que llamar al sheriff mañana. ¿Lo entiendes?» Grace asintió, pero su agarre sobre el pelaje de Ghost decía que no tenía intención de soltarlo. Ethan se puso de pie y miró su camioneta. Cuarto de tanque de gasolina. 30 millas hasta el rancho. La subasta fue en 10 horas. Esto fue una locura. Estaba siguiendo a un perro en medio de una tormenta, con un niño enfermo y casi sin combustible. Estaba siguiendo a un perro en medio de una tormenta, con un niño enfermo y casi sin combustible. Hasta una propiedad que ya no era de su propiedad. Basado nada más que en la desesperación y la débil y tonta esperanza de que tal vez hubiera algo esperándolos allí. Fantasma ya se estaba moviendo hacia el camión, cojeando levemente sobre su pata trasera izquierda, pero moviéndose con un propósito claro. Ethan miró su reloj. 1123. Sube al camión. Gracias. Ella revolvió en el asiento del pasajero. Ghost saltó a la caja del camión con una agilidad sorprendente para un vehículo viejo y perro herido. Se colocó mirando hacia atrás, hacia la dirección en la que viajarían, ojos alerta a pesar de la lluvia. Ethan se subió al asiento del conductor y giró la llave. El motor tosió, chisporroteó y luego se detuvo. Miró a Gracia. Estaba temblando y sus labios ligeramente azules. Su fiebre había comenzado. Debería llevarla a la sala de urgencias, no al desierto. Pero Ghost ladró una vez desde la plataforma del camión. Agudo, insistente. Y de alguna manera Ethan sabía la forma en que sabes las cosas en los sueños, en momentos en que la lógica falla y el instinto se hace cargo de que esta fue la elección correcta. Espera, cariño. Puso la camioneta en marcha y se adentró en la carretera resbaladiza por la lluvia. Detrás de ellos, la casa de alquiler desapareció en la tormenta. Más adelante, en algún lugar de la oscuridad, se encontraban respuestas que ninguno de los dos podía imaginar. 9 meses antes, Ghost yacía en la oscuridad, su enorme cabeza descansando sobre el pecho de Walter Miller. El anciano había dejado de respirar hacía 3 días. Fantasma lo sabía. Había olfateado el rostro de Walter, se había quejado y le había tocado el hombro. Pero los ojos de Walter permanecieron cerrados, su cuerpo inmóvil y frío bajo la manta de lana. El búnker estaba en silencio excepto por la respiración de Ghost y el zumbido del calentador geotérmico que Walter había instalado. Los productos enlatados se alineaban en los estantes. Los contenedores de agua estaban ordenados en hileras. Todo lo que Walter había preparado para este refugio final. Ghost no había comido en 2 días. La última lata de estofado estaba abierta en el suelo. El contenido desapareció. Le dolía el estómago de hambre. Pero él no se fue. No pude irme. Su maestro estaba aquí. Un pastor alemán no abandona a su compañero. Al 4.º día, las piernas de Ghost temblaron cuando se puso de pie. El hambre lo carcomía como si fueran dientes. Caminó hasta la puerta del búnker, presionó su nariz contra ella y luego regresó al lado de Walter. Al 7.º día, Ghost empezó a comprender. Walter le había dado una orden, el último comando. Ghost lo recordaba claramente. Recordó la voz de Walter en aquellas horas finales. «Encuéntralos, muchacho.
Cuando me haya ido encontrarás a Ethan y Grace. Tráelos a casa. Una orden es sagrada. Cosa a un perro de trabajo. Fantasma estaba de pie con las piernas temblorosas. Se acercó a Walter por última vez. Presionó su nariz contra la mano del anciano y gimió. Luego se volvió hacia la puerta del búnker. Ghost tardó 3 horas en abrirse paso. La puerta tenía un pestillo simple en el interior, pero sus patas no pudieron agarrarlo. Usó sus dientes, sus garras, todo su cuerpo. Peso, lanzándose contra el metal hasta que finalmente el mecanismo cedió. Él emergió en luz del sol cegadora. El rancho quedó abandonado. Una valla metálica rodeaba la propiedad. Los carteles rojos proclamaban prohibido el paso, propiedad y dada del banco. Fantasma cojeó hasta la casa principal y rascó la puerta. Ninguna respuesta. Rodeó el edificio, con la nariz pegada al suelo, buscando el olor de Ethan. Nada. La familia se había ido. Fantasma se sentó en el camino vacío y aulló. Luego empezó a caminar. En la actualidad, el camión se estremeció mientras atravesaban la tormenta. Luego empezó a caminar. Posta. Cuarto de tanque cuando empezaron. Ahora la aguja flotaba justo por encima de la línea roja. 15 millas del rancho. Luego 10. Luego 5. A 3 millas de distancia, el motor tosió. No, susurró Ethan. No. Presionó el acelerador. El camión avanzó dando bandazos, tosió de nuevo y empezó a reducir la velocidad. ¿Papá? La voz de Grace era pequeña. El motor se apagó. El camión se detuvo en el arcén embarrado. Ethan giró la llave. Hacer clic. Hacer clic. Nada. Golpeó su palma contra el volante. ¡Se nos terminó la gasolina! Ghost ladró desde la plataforma del camión, un sonido agudo e insistente. Ethan miró por el espejo retrovisor. El perro saltó del camión y empezó a correr bajo la lluvia, cojeando pero decidido, dirigiéndome hacia el rancho. Grace abrió la puerta. Él quiere que lo sigamos. Grace, no podemos caminar 3 millas con esta tormenta. Ya estás enfermo. Por favor, papá. Ethan miró fijamente a su hija. Sus labios eran azules. Le temblaron las manos. Ella debería estar en una cama de hospital, no sentado en un camión muerto en medio de la nada. Esto fue su culpa. Todo ello. Había seguido a un perro al desierto basándose únicamente en la desesperación y el fantasma de la memoria de su padre. Esto es una locura, dijo en voz alta. Estoy perdiendo la cabeza. Estoy persiguiendo a un perro hasta una casa que ya no me pertenece. Con un niño moribundo y sin gasolina, sin dinero, sin plan. La pequeña y fría mano de Grace tocó la suya. Quizás se supone que no debemos tener un plan. Quizás se supone que no debemos tener un plan. Quizás se supone que simplemente debemos tener fe. A Ethan se le cortó el aliento. Esas fueron las palabras de Rebecca. Exactamente. Las había dicho la noche en que nació Grace, cuando comenzaron las complicaciones, cuando los médicos dijeron que podrían perderlos a ambos. Solo ten fe, había susurrado Rebecca, apretándole la mano. Él no la había salvado, pero Grace había sobrevivido. Ethan miró a su hija entre lágrimas. Tu madre dijo eso. Lo sé. Tú me lo dijiste. Grace sonrió débilmente. Ella era inteligente. ¿No era ella la persona más inteligente que he conocido? Grace abrió la puerta del pasajero y salió bajo la lluvia. Ethan no tuvo más remedio que seguirlo. Levantó a Grace en sus brazos. Pesó casi nada y empezó a caminar. Los ladridos de los fantasmas los guiaron a través de la oscuridad, un faro en la tormenta. Los ladridos de los fantasmas los guiaron a través de la oscuridad, un faro en la tormenta. 6 meses antes, la linterna del oficial de control de animales recorrió la perrera. Este está programado para mañana, le dijo a su pareja. Antiguo perro policía. Demasiado agresivo para la adopción. Los fantasmas permanecían en un rincón de la celda de cemento, silenciosos y vigilantes. Había estado aquí durante 3 días, capturado mientras buscaba en un vecindario a 30 millas de donde solía vivir Ethan. Esa noche, Ghost escuchó los sonidos del refugio. Perros ladrando, gatos llorando, pasos en pasillos lejanos. A las 2 de la madrugada, cuando todo estaba tranquilo, Ghost se acercó a la puerta de la perrera. Era una cadena pesada con un cerrojo deslizante. Lo estudió del mismo modo que Walter le había enseñado a estudiar los problemas. Luego empezó a cavar. El suelo de cemento estaba viejo y agrietado. Las garras de fantasma rasparon y desgarraron,
sangrando. Pero él no se detuvo. Al amanecer había excavado suficiente espacio debajo de la puerta para pasar. Corrió hasta que el refugio estuvo a kilómetros de distancia detrás de él. 2 meses después, Ghost fue cruzando la Interestatal 40 cuando el sedán lo atropelló. El conductor nunca se detuvo. El impacto envió a Ghost cayendo sobre el asfalto. Su pata trasera izquierda se rompió. El dolor explotó a través de su cuerpo. Se arrastró. Se dirigió a la zanja de drenaje y se quedó allí, jadeando, mientras el tráfico pasaba rugiendo. Durante 3 semanas, Fantasma sobrevivió gracias al agua de lluvia y a cualquier equipaje de mano que pudiera alcanzar. Se lamió las heridas. La pierna sanó torcida, dejándolo con una cojera permanente. Pero todavía podía caminar. Sigue buscando. 1 mes después de eso, Ghost encontró comida en un contenedor de basura detrás de un restaurante. Tenía tanta hambre que no olió el veneno hasta que fue demasiado tarde. Raticida. Mezclado con la carne desechada. Colocado allí por hombres que querían eliminar a un perro callejero peligroso que seguía apareciendo cerca de sus propiedades. El fantasma vomitó durante 2 días. Su cuerpo convulsionó. Debería haber muerto. La mayoría de los perros se habrían peleado. Había sacado a niños de accidentes automovilísticos y a oficiales heridos de edificios en llamas. La muerte tendría que trabajar más duro que el veneno. Al tercer día, Fantasma se puso de pie con piernas temblorosas y continuó su búsqueda. Finalmente siguió a Ethan hasta un complejo de apartamentos. El olor era fuerte allí reciente. Ghost esperó afuera durante 72 horas, pero Ethan ya se había mudado, desalojado y se había ido. En el contenedor de basura del apartamento, Ghost encontró un pequeño inhalador de plástico con el nombre de Grace. Lo llevó en su boca durante 3 días, usándolo para rastrear su olor por todo el condado. El rastro conducía a la casa de alquiler, pero la pierna herida de Ghost no lo dejó correr lo suficientemente rápido. Aún no. Necesitaba sanar. Para preparar. Regresaría cuando estuviera listo. Presente. Llegaron a la puerta del rancho poco después de medianoche. La valla metálica brillaba bajo los rayos. Un nuevo cartel colgaba de la puerta cerrada. Propiedad del banco. Subasta mañana. 8:60 am. Prohibido el paso. Ethan se quedó allí, Grace en sus brazos, mirando la tierra de su familia. 4 generaciones de molineros habían trabajado esta tierra. Su tatarabuelo había construido la granja original en 1889. Walter había nacido en esa casa. Ethan también. Ahora pertenecía a extraños. Fantasma ladró y se coló por un hueco en la valla. Ethan lo siguió, cargando a Grace. Técnicamente, estaba invadiendo su propia tierra ancestral. La ironía no se le pasó por alto. La casa principal estaba oscura y vacía, con las ventanas tapiadas. El granero era un esqueleto de vigas. Todo parecía más pequeño de lo que recordaba, disminuido por la pérdida. La casa está ahí mismo. Fantasma, llamó Ethan. ¿A dónde vas? Pero Fantasma no se dirigía hacia la casa. Estaba corriendo hacia el bosque, hacia la parte trasera 100 acres de pinos que Walter siempre había llamado el país profundo. A Ethan le dolían los brazos por llevar a Grace. Ahora ardía de fiebre, su piel caliente contra su pecho. Papá, no me siento bien. Lo sé, cariño. Solo un poco más. Siguió a Fantasma hacia los árboles. Las ramas le azotaron la cara. La lluvia había disminuido hasta convertirse en una llovizna, pero el suelo estaba cubierto de barro y raíces. Fantasma se detuvo en un pequeño claro y comenzó a cavar. Frenéticamente. Ethan se acercó y vio lo que estaba descubriendo el perro. Una trampilla metálica, camuflada, con tierra y maleza. Construcción de grado militar. Una entrada al búnker. El fantasma había roto el candado. Hace meses. La puerta estaba entreabierta. Ethan se arrodilló. Su corazón latía con fuerza. Papá construyó esto ¿cuándo? Fantasma ladró una vez y desapareció escaleras abajo en la oscuridad. Ethan miró a Grace, luego en el búnker. Cada instinto gritaba que esto estaba mal, era peligroso, una locura, pero él había venido hasta aquí. Descendió a la tierra, llevando a su hija, siguiendo a un fantasma hasta el desconocido. Las escaleras descendieron 15 pies hacia la oscuridad del concreto. Linternas alimentadas por pilas parpadearon vida automáticamente cuando Ethan llegó al fondo, activado por sensores de movimiento que Walter debe haber instalado. El búnker era más grande de lo que Ethan esperaba.
12 pies de ancho, 20 pies de largo. Concreto, paredes revestidas con estanterías metálicas, una pequeña cocina con estufa y fregadero, una mesa y sillas plegables, una radio de onda corta en un escritorio, todo organizado con precisión militar, y sobre un catre contra la pared del fondo, cubierto con una bandera estadounidense, yacía Walter Miller. Las piernas de Ethan casi cedieron. El cuerpo de su padre descansó en paz, manos cruzadas sobre su pecho. No hay signos de violencia, no hay indicios de lucha. Walters, su rostro estaba demacrado pero sereno, como si simplemente se hubiera acostado y decidido no despertar. «Oh, papá», susurró Ethan. «¿Qué hiciste?» Grace se movió en sus brazos. Su fiebre empeoró y su respiración era superficial. Ethan miró desesperadamente a su alrededor y vio un segundo catre doblado contra la pared. Lo instaló rápidamente, acostó a Grace y la cubrió con una manta de lana limpia de uno de los contenedores de almacenamiento. Sorprendentemente, el búnker estaba cálido. Ethan notó las rejillas de ventilación a lo largo del techo y se dio cuenta de que Walter había instalado algún tipo de sistema de calefacción geotérmica. El viejo había pensado en todo. Encontró agua embotellada en un botiquín de primeros auxilios. Le dio agua a Grace, comprobó su temperatura. Con un termómetro del kit, 102 grados, alto, pero no crítico. Aún no. Ghost se acostó junto al catre de Grace, colocándose entre ella y la puerta. Protector, vigilante. Por primera vez en meses, Grace se quedó profundamente dormida. Ni el movimiento inquieto y febril de su casa de alquiler, sino un descanso profundo y pacífico. Ethan se volvió hacia el cuerpo de su padre. Se acercó lentamente, como si Walter fuera a despertar, como si todo aquello fuera un elaborado malentendido. Pero la piel de Walter estaba fría. Llevaba muerto meses, tal vez un año. Ethan se arrodilló junto al catre. Sus manos temblaron cuando extendió la mano y tocó las manos juntas de su padre. «Lo siento», dijo. «Lamento no haber estado aquí. Lamento que hayamos peleado. Lamento no haberte dicho nunca». Su voz se quebró. Las lágrimas brotaron, ardientes e inesperadas. Años de resentimiento se disolvieron en ese momento, todos los argumentos sobre Ethan. Unirse al ejército en lugar de quedarse en el rancho. Todos los silencios durante la cena. Todas las palabras «te amo» que Walter nunca dijo y Ethan nunca pidió. Nada de eso importaba ahora. «Lo siento», repitió Ethan. «Lo siento mucho», gimió Ghost suavemente desde su posición al lado de Grace. Ethan se secó los ojos y se puso de pie. Necesitaba concentrarse. Grace necesitaba medicina. Necesitaban ayuda. Lo lloraría más tarde. Entonces notó la caja fuerte del arma en la esquina. Fue enorme. Grado militar, con cerradura con teclado digital, pero la puerta estaba entreabierta. Ethan se acercó y la abrió. En el interior no había armas. En cambio, 20 lingotes de oro brillaban a la luz de la linterna, cada uno estampado con el peso y la pureza. Onza Troy. 9999. Oro fino. La mano de Ethan tembló cuando levantó uno. Pesado. Real. 20 onzas reales, 20 onzas de oro al valor actual de mercado. Aproximadamente $9,000 la onza. $180,000. Más que suficiente para la cirugía de Grace. Más que suficiente para recomprar el rancho. Más que suficiente para empezar de nuevo. La barra de oro apretada en su mano. «Papá, ¿de dónde sacaste esto?» En el estante encima de los lingotes de oro había un sobre manila, escrito en el frente con la letra precisa de Walter para Ethan. «Cuando el fantasma te trae». Ethan sacó el contenido con dedos temblorosos. Primero, un documento legal, la escritura original del rancho Miller, firmado y notariado. Pero había algo más pegado a él, un informe del tasador del condado marcado como confidencial, fechado hace 2 años. Ethan leyó el geológico. Resultados de la encuesta. El rancho se encontraba sobre un depósito de minerales de tierras raras. Elementos utilizados en electrónica. Baterías, aplicaciones militares. Valor estimado del depósito $40 millones. $40 millones. Sus manos se entumecieron. Se derramaron más documentos. Extractos bancarios que muestran a Harold Morrison, el gerente del First National Bank, recibir transferencias bancarias de una corporación minera. Impresiones por correo electrónico donde Morrison discutió la adquisición de la propiedad Miller con Shane Peterson, el tasador del condado. Un dispositivo de grabación con una nota reproduce esto.
Ethan presiona reproducir. ¿Qué pasa con el perro? Peterson ha enterrado el estudio geológico. Nadie más sabe qué hay debajo de esa tierra. Otra voz. Shane Peterson. ¿Qué pasa con el perro? Morrison. Dispara si es necesario. No me importa. Solo asegúrate de que no queden cabos sueltos. La visión de Ethan se volvió borrosa por la rabia. Habían planeado esto. Planeaba matar a Walter. Planeaba robar el rancho. En el fondo del sobre había una carta manuscrita en papel legal amarillo. Las manos de Ethan temblaron mientras lo desdoblaba. Hijo, si eres Al, leer esto. Ghost hizo su trabajo. Buen chico. Lamento haber tenido que irme de esta manera. El Dr. Reynolds me dio el diagnóstico hace 6 meses. Cáncer de páncreas. Etapa 4. Inoperable. 6 meses de vida. Quizás menos. Pensé en decírtelo, pero luego recordé haber visto cómo el cáncer se llevaba a tu madre, cómo te destruyó verla consumirse, cómo todavía te despiertas gritando por esos recuerdos. No podría hacerte eso. No mientras estés criando a Grace sola, así que hice un plan. 2 semanas después del diagnóstico, Harold Morrison llegó al rancho. Quería comprarlo. Dije que no. Regresó con Shane Peterson y me mostró el estudio geológico. Minerales de tierras raras que valen millones. Me ofrecieron $200,000. Me negué. Luego amenazaron a Grace. Dijo que podría tener un accidente en la escuela. Eso es cuando supe que tenía que desaparecer. Construí este búnker en secreto. Me llevó 4 meses. Solo Fantasma lo sabía. Escenifiqué mi muerte junto al río. Que piensen que me ahogé. Morrison pensó que había ganado. Aceleró la ejecución hipotecaria utilizando documentos falsificados. Pero guardé todas las pruebas. Cada soborno, cada amenaza, cada falsificación. Y entrené a Ghost para una misión final. La carta continuó, pero Ethan tuvo que parar. Le dolía el pecho. Su padre sabía que estaba muriendo y decidió afrontarlo solo en lugar de ser una carga para su hijo. Se obligó a seguir leyendo. Fantasma, amigo, lamento lo que te estoy pidiendo que hagas. Cuando me haya ido, debes dejarme y encontrar a Ethan. No te rindas. Chico, encuéntralo. No importa cuánto tiempo tarde, llévalo hasta aquí. Muéstrale esto. Ethan, hijo, sé que no era el padre que necesitabas. Estaba duro. Estaba distante. Después de la muerte de tu madre, ya no sabía cómo demostrar amor. Solo disciplina, solo trabajo. Pero te amé todos los días. Cirugía de Grace, usa el oro. No lo hagas dudar. El rancho es tuyo por ley. Lucha por ello. Estos criminales, destrúyelos con esto. Evidencia. Y Ghost, dale a ese viejo perro un retiro de héroe. Se lo ha ganado. Estoy en paz. Hijo, estaré con tu madre pronto. Ser el padre que no pude ser. Dile a Grace que su abuelo la amaba, aunque nunca nos conocimos. Siempre fui. Papá. Ethan cayó al suelo. La carta presionó contra su pecho. Los sollozos destrozaron su cuerpo. Grace se removió en el catre, pero no despertó. Fantasma permaneció quieto, observando. Después de varios minutos, Ethan notó un artículo más en la caja fuerte. Una computadora portátil, vieja pero funcional. Un trozo de cinta adhesiva en la tapa decía «Reproducir video». Ethan la abrió. El indicador de batería mostró un 70% de carga. De algún modo, Walter lo había conectado a la fuente de alimentación del búnker. Un archivo de vídeo se encontraba en la misión final del escritorio, MP4. El dedo de Ethan se deslizó sobre el trackpad y luego hizo clic en reproducir la pantalla mostraba a Walter sentado en ese mismo búnker, con el fantasma a su lado. La marca de tiempo leída hace un año, 2 días antes de la desaparición de Walter. Walter parecía delgado, su piel gris, pero sus ojos eran claros y decididos. Ethan, comenzó la grabación. Si estás viendo esto, me voy, y lamento el dolor que te causó. Ethan observó, paralizado, como su padre le explicó todo. El diagnóstico de cáncer, la conspiración, las amenazas contra Grace, la decisión de desaparecer en lugar de dejar que su familia mire él muere lentamente. La voz de Walter se quebró cuando habló de Ethan. Sé que no era el padre necesitabas. Estaba duro. Estaba distante.
Después de la muerte de tu madre, ya no supe cómo demostrar amor. En la pantalla, Walter se secó los ojos, pero te amé todos los días, y estoy orgulloso del padre en el que te has convertido. Grace tiene suerte de tenerte. El ángulo de la cámara cambió cuando Walter se inclinó para abrazar a Ghost. Fantasma, amigo, lamento lo que voy a preguntarte. Cuando me haya ido, tendrás que hacer lo más difícil. Tienes que dejarme y encontrar a Ethan. No te rindas. Chico, encuéntralo. No importa cuánto tiempo lleve. Llévalo aquí. Muéstrale esto. La voz de Walter se quebró por completo. Estoy en paz, hijo. Estaré con tu madre pronto. Ser el padre que no pude ser. El video terminó con Walter saludando a la cámara. Luego la pantalla se puso negra. Ethan se sentó en silencio. Las lágrimas corrían por su rostro. Él entendió ahora. Todo. El sacrificio. El sacrificio. La planificación. La elección imposible que había hecho su padre. Walter había muerto solo en este búnker, para que Ethan y Grace pudieran vivir. La pequeña voz de Grace llegó desde el catre. «¿Papá? ¿Ese es el abuelo Walter?» Ella había despertado. Debió haber escuchado el final del video. Ethan se secó los ojos y asintió. «Sí, bebé. Suena agradable y valiente». Lo era. Ethan se las arregló. Realmente lo era. Ghost se puso de pie, caminó hacia Ethan y colocó su pata en la rodilla de Ethan, tal como solía hacer Walter. El mensaje era claro: misión cumplida. Familia encontrada. Ahora lo que Ethan miró al cuerpo de su padre, al oro ante la evidencia de conspiración, ante su hija enferma, al perro leal que había caminado por el infierno para traerlos aquí. ¿Y ahora qué? En efecto, el amanecer llegó silenciosamente al búnker. Ethan no había dormido. Se sentó a la mesa plegable. Las pruebas se extendieron ante él como piezas de un rompecabezas que finalmente tenía un terrible sentido. Extractos bancarios, documentos falsificados, grabaciones de audio, las notas escritas a mano de su padre que detallan cada reunión, cada amenaza, cada soborno. Grace durmió profundamente por primera vez en semanas. Su fiebre se calma con el calor y el descanso. Ghost yacía junto a su catre, con la cabeza llena de cicatrices, apoyada en el suelo. Patas, ojos medio cerrados pero alerta. A las 6:47 sonó el teléfono de Ethan. Sheriff Frank Coleman. De nuevo, Frank Coleman. Una vez más, Ethan no respondió. 7:15, 3 llamadas perdidas más. 7:30. El sonido de los motores retumbó sobre el suelo, distante pero cada vez más cercano. Ethan se puso de pie y se dirigió al búnker. Periscopio, un dispositivo simple que Walter había instalado, que permitía la vigilancia visual del área de arriba sin emerger. Giró el ocular y sintió que se le helaba la sangre. 4 camiones en la entrada del rancho, 2 vehículos del departamento del sheriff. Uno pertenecía al First National Bank, el otro era un SUV negro sin distintivos. Los hombres salieron. El sheriff Coleman parecía incómodo. Harold Morrison, el director del banco, cincuentón, traje caro, incongruente con el rancho embarrado. Shane Peterson, el asesor del condado, nervioso e inquieto. Y a otros 2, Ethan no reconoció a hombres grandes con equipo táctico que se movían como seguridad privada. Matones contratados. Ethan ajustó el periscopio y captó la voz de Morrison llevada por el viento de la mañana. La subasta es en 30 minutos. Quiero que esta propiedad esté libre de intrusos. El sheriff Coleman cambió su peso. Harold, si hay algo que no me estás contando. En el caso de Walter Miller, encuentren a ese maldito perro antes de que traiga a alguien más hasta aquí, espetó Morrison. El rostro del sheriff se endureció. ¿Qué tiene que ver el perro con algo? Morrison, atrapado él mismo, forzó una sonrisa. Nada. Simplemente no quiero que un animal peligroso ande suelto, por seguridad pública. Pero Ethan lo vio. El destello de pánico en los ojos de Morrison. La forma en que la mano de Peterson temblaba mientras encendía un cigarrillo. Sabían que Ghost podía llevar a la gente al búnker, al cuerpo de Walter, a las pruebas. Ethan volvió a mirar a Grace. Ella todavía estaba durmiendo y el color volvió a sus mejillas. Ghost lo miró con esos ojos inteligentes y conocedores. «Voy a subir solo», le susurró Ethan al perro. «Tú quédate aquí. Protégela».
Tú quédate aquí. Protégela. Las orejas de Ghost se aplanaron, se puso de pie y se movió para bloquear las escaleras. Lo digo en serio, fantasma. Si me pasa algo, mantén a Grace a salvo. Sácala de aquí. Esa es una orden. Y las palabras parecían ridículas al darle órdenes a un perro. Pero Ghost había sido entrenado por Walter y había servido en las fuerzas del orden durante años. Entendía las órdenes. Ghost se sentó lentamente, a regañadientes, colocándose entre Grace y la puerta del búnker. Ethan guardó el portátil y los documentos más importantes en una bolsa impermeable. Tomó como prueba una barra de oro. Si lo necesitaba y lo guardaba en el bolsillo de su chaqueta. El peso era sustancial, tranquilizador. Luego subió las escaleras. Cerró la puerta del búnker detrás de él y salió a la luz, gris de la mañana. Caminó hacia los hombres con las manos en alto. Harold Morrison lo vio primero. El rostro del banquero palideció. ¿Qué estás haciendo aquí? Mi propiedad, dijo Ethan con calma. ¿Qué estás haciendo aquí? Mi propiedad, dijo Ethan con calma. ¿Qué estás haciendo aquí? El sheriff Coleman dio un paso adelante. Ethan, tienes que irte. Esto es propiedad del banco ahora. La subasta. ¿Lo es? Ethan sacó la computadora portátil de su bolso. O alguien falsificó los documentos de la ejecución hipotecaria. Los ojos de Morrison se entrecerraron. Esa es una acusación grave. Papeles. Los ojos de Morrison se entrecerraron. Esa es una acusación grave. Tengo pruebas, videoconfesión, documentos, todo. Vio el cálculo en los ojos de Morrison. El paso de la sorpresa a la evaluación fría. Morrison asintió levemente a los dos hombres con equipo táctico. Se dirigieron hacia Ethan. Harold, ¿qué diablos está pasando? La mano del sheriff Coleman se dirigió a su arma. Está delirando por el dolor, es franco, intruso y hace acusaciones descabelladas. El hombre claramente necesita ayuda psiquiátrica. El primer guardia se acercó a Ethan y le quitó la computadora portátil de las manos. Ethan intentó aguantar, pero el segundo guardia le dio un fuerte puñetazo en el estómago. Ethan se dobló, jadeando. El guardia estrelló la computadora portátil contra un poste de la cerca. Plástico y circuitos destrozados. Detener. Sheriff Coleman sacó su arma. Dije que parara, pero Morrison fue más rápido. Sacó una pistola de su chaqueta y apuntó al sheriff. Lo siento, Frank, pero esto ha ido demasiado lejos. El sheriff se quedó helado. Harold, no hagas esto, lo que sea que hayas hecho. No podemos. Hay $40 millones bajo este terreno. ¿Entiendes? $40 millones. No iré a prisión porque un anciano y su perro no quisieran permanecer enterrados. Peterson retrocedió con las manos en alto. Harold, dijiste que solo íbamos a asustarlo. Callarse la boca. Shane. Morrison mantuvo el arma apuntando a Coleman, pero hizo un gesto a sus hombres. Cuida a Miller. Haz que parezca que estaba invadiendo la propiedad y que las cosas se salieron de control. Frank lo escribirá como defensa propia. No lo haré, comenzó Coleman. Morrison apuntó el arma hacia Ethan. Última oportunidad. ¿Dónde está el perro? No sé de qué estás hablando. El perro sabe dónde está realmente Walter. ¿Dónde está él? La evidencia es. Entonces, ¿dónde está el perro? Ethan no dijo nada. Morrison amartilló la pistola. Contaré hasta 3. Harold, por el amor de Dios, suplicó Coleman. 1. La mente de Ethan se aceleró. El búnker estaba sellado. Grace estaba a salvo. Fantasma la protegería. Incluso si Morrison lo mató, las pruebas quedaron. Al final, alguien lo encontraría. 2. Ethan. Pensé en Rebecca, en Grace, de Walter muriendo solo en ese búnker para que su familia pudiera vivir. Había prometido ser un mejor padre, pero los muertos no hacen promesas. 3. 35 libras de pastor alemán surgieron del bosque. Ghost había abandonado el búnker, había desobedecido la orden directa de Ethan. Había elegido salvarlo en lugar de quedarse con Grace. El perro cruzó 40 metros en 4 segundos. Una mezcla de músculos, furia y lealtad absoluta. Golpeó a Morrison como un misil. El arma se disparó en el aire. Morrison cayó con fuerza y las mandíbulas de Ghost se cerraron en su muñeca.
La pistola resonó sobre el barro. Ethan se zambulló para eso. Uno de los guardias sacó su propia arma y apuntó a Ghost. El sheriff Coleman disparó primero. La advertencia. El disparo levantó tierra a los pies del guardia. «Déjalo. Suelta el arma ahora». El guardia vaciló. Su compañero sacó su arma. Peterson corrió hacia su camioneta y resbaló en el barro. Fantasma liberado. La muñeca de Morrison y cortó el escape de Peterson. Dientes al descubierto, un gruñido bajo retumbando desde su pecho. Todos se congelaron. Morrison agarró su muñeca sangrante. El arma del sheriff Coleman pasó entre los guardias. Ethan sostuvo la pistola de Morrison, en dar la mano. Ghost estaba de pie junto a Peterson, que yacía en el barro con las manos sobre la cabeza. Enfrentamiento mexicano. Luego, a lo lejos. Sirenas. Múltiples vehículos acercándose rápidamente. El rostro de Morrison se contrajo de rabia y desesperación. «Frank, todavía podemos arreglar esto. El chico está invadiendo la propiedad. El perro es violento. Nos estábamos defendiendo». «¡Cállate, Harold!» La voz del sheriff era helada. «¡Cállate!» Dos coches de la policía del estado de Montana rugieron. A través de la puerta del rancho, las luces parpadean. De él salió un sargento, alto y canoso, con el porte de alguien que lo había visto todo y no creía en nada. «Sheriff Coleman, soy el sargento Davis. Recibimos un correo electrónico interesante esta mañana. Información anónima sobre fraude en First National Bank. Con evidencia en video». Ethan se quedó mirando. «No envié ningún correo electrónico. El portátil está destruido». El sargento Davis levantó su teléfono. La pantalla mostraba un correo electrónico enviado a las 6:45 de esa mañana desde Walter Miller. Misión final en gmail.com. Línea de asunto. Pruebas de conspiración. Fraude de Miller Ranch. Adjunto. La confesión completa en vídeo. Todos los documentos, grabaciones de audio. Todo. A Ethan se le cortó el aliento. El búnker tiene internet. Papá configuró una copia de seguridad automática, el plan de contingencia final de Walter. Si se ingresó al búnker, si alguien accedió a la computadora portátil, la evidencia se cargaría y enviaría automáticamente a las autoridades. Incluso desde la tumba, Walter protegía a su familia. El sargento Davis miró a Morrison, a la muñeca sangrante, al arma en la mano de Ethan, a Ghost haciendo guardia junto a Peterson. ¿Alguien quiere decirme qué está pasando aquí? Morrison intentó hablar, pero el sheriff Coleman lo interrumpió. Te diré exactamente lo que está pasando. Harold Morrison y Shane Peterson llevan años dirigiendo una operación de fraude. Walter Miller lo descubrió. Lo mataron o lo intentaron y ahora intentan encubrirlo. «Eso es mentira», gritó Morrison. «Todo esto es inventado. Entonces no le importará si examinamos sus registros bancarios». Davis hizo un gesto a sus oficiales. Harold Morrison y Shane Peterson. Ambos están bajo arresto. Conspiración para cometer fraude. Intento de asesinato. No puedes probar intento de asesinato. Peterson gimió desde el barro. Davis sonrió con frialdad. El correo electrónico incluía un audio en el que usted hablaba de cómo hacer que pareciera un accidente. Yo diría que es una evidencia bastante convincente. Los agentes de la policía estatal llegaron esposados. Morrison hizo un último y desesperado ataque hacia su arma caída. Fantasma fue más rápido. El perro se interpuso entre Morrison y el arma. Dientes al descubierto. Cada músculo se enrolló para atacar. Morrison se quedó helado. «Elección inteligente», dijo el sargento Davis. «Parece que ese perro ya ha tenido suficiente de ti». Esposaron a Morrison y Peterson, les quitaron sus derechos, los subieron a patrullas separadas. El sheriff Coleman enfundó su arma y se acercó a Ethan. Tenía el rostro pálido y las manos temblaban. No lo sabía. Ethan, lo juro por Dios, no sabía lo que estaban haciendo. Ethan le creyó. Frank Coleman era rígido en muchas cosas, según las reglas, a veces voluntariamente ciego pero no corrupto. Lo sé, Franco. Tu padre intentó decírmelo. Hace 2 años. Vino a mi oficina con sospechas sobre el banco. Le dije que estaba paranoico, que estaba viendo conspiraciones donde simplemente había mala suerte. La voz de Coleman se quebró. Dios me perdone, debería haber escuchado. Él te perdonó, dijo Ethan en voz baja. En su video, dijo que eras un buen hombre que se dejó engañar.
Eso es todo. Coleman se secó los ojos. ¿Dónde está Walter? Necesitamos recuperar su cuerpo adecuadamente. Ethan miró hacia el bosque. Hay algo que todos necesitan ver. Bajaron al búnker en silencio. El sheriff Coleman, el sargento Davis, 2 agentes de la policía estatal, un técnico forense y Ethan, con Fantasma a su lado. Grace todavía dormía en el catre. Su pequeño pecho subía y bajaba pacíficamente. El técnico forense inmediatamente se movió para ver cómo estaba, pero Ethan lo despidió. Ella está bien, solo agotada. Déjala descansar. Entonces vieron a Walter, el cuerpo envuelto en una bandera sobre el catre, la expresión pacífica, las manos cruzadas sobre su pecho. El sheriff Coleman se quitó el sombrero. Jesús. Walter, ¿qué hiciste? El sargento Davis se acercó a la caja fuerte para armas, que aún estaba abierta. Silbó bajo al ver los lingotes de oro. 20 onzas. Aproximadamente $180,000. Ethan extendió los documentos sobre la mesa plegable. 337 páginas de pruebas. Registros bancarios que muestran transferencias bancarias desde Apex Mining Corporation a la cuenta extraterritorial de Harold Morrison. Correos electrónicos entre Morrison y Shane Peterson sobre el estudio geológico. Documentos de ejecución hipotecaria falsificados con la firma de Peterson y el dispositivo de grabación. El sargento Davis presionó reproducir. La voz de Morrison llenó el búnker. Haz que parezca un accidente. El viejo ya no será un problema por mucho tiempo. La sala quedó en silencio a excepción de la grabación. Cuando terminó, Davis miró a Ethan. ¿Cuánto tiempo lleva tu padre planeando esto? 6 meses, desde su diagnóstico de cáncer. ¿Cáncer? El rostro de Coleman se arrugó. Walter tenía cáncer. Ethan asintió. Páncreas en etapa 4. Terminal. Le quedaban tal vez 6 meses de vida. Eligió pasarlo aquí, reuniendo pruebas y protegiendo a su familia. El técnico forense estaba examinando el cuerpo de Walter. No hay señales de violencia, ni trauma. Él parece han muerto de forma natural, probablemente a causa del cáncer. Calculo que ha estado fallecido entre 9 y 10 meses. 9 meses. Ghost permaneció con el cuerpo de Walter durante 3 meses, hasta que se acabó la comida. Luego pasó 9 meses buscando a Ethan. 12 meses de lealtad más allá de lo humano. Coleman se sentó pesadamente en una de las sillas plegables. Esto no se trata solo de tu rancho, ¿verdad? Davis estaba leyendo los documentos. No. Morrison y Peterson han estado ejecutando este plan durante 8 años. 14 familias en total. Identifican propiedades con recursos valiosos, minerales, derechos de agua, madera. Luego utilizan documentos falsificados para forzar ejecuciones hipotecarias. Las familias lo pierden todo. La compañía de Morrison compra el terreno por unos centavos. El dólar. ¿Cuánto?, preguntó Coleman. $127 millones en bienes robados. Y el número colgó en el aire como humo. Ethan pensó en las familias, en los suicidios que Morrison había mencionado, en la grabación. Personas que habían perdido sus hogares ancestrales, sus medios de vida, su esperanza. Algunos no habían sobrevivido a la pérdida. Algunas de esas familias. Coleman se sobresaltó. Los Henderson, dijo Ethan en voz baja. Jim Henderson se ahorcó en su granero hace 2 años, tras perder su rancho. Y los Kowalski. Emma Kowalski murió de un infarto 6 meses después de su ejecución hipotecaria. ¿Estrés?, dijo el médico. Davis tomó notas. Tendremos que contactar con todas las familias afectadas. Devolver lo que podamos. Hacer restitución. Miró el cuerpo de Walter con algo cercano a la reverencia. Tu padre podría haberse salvado, cogido el oro y huido. Pero construyó un caso. Lo documentó todo y se aseguró de que se hiciera justicia incluso después de su muerte. Ese era Walter, dijo Coleman en voz baja. El deber por encima de todo. Uno de los agentes de la policía estatal había estado examinando la infraestructura del búnker. Sheriff, necesita ver esto. Señaló una serie de pequeñas cámaras montadas en las esquinas, dispositivos de grabación activados por movimiento. Tu padre tenía vigilancia en toda la propiedad. Todo está respaldado en un disco duro aquí. Davis miró a Ethan. ¿Podemos? Ethan asintió. Conectaron el disco duro a un monitor portátil, miles de horas de metraje, organizado por fecha y ubicación.
Davis repasó la línea de tiempo y luego se detuvo. Buen Dios. La pantalla mostró a Ghost, hace 10 meses, yaciendo junto al cuerpo de Walter en el búnker, día tras día. El perro apenas se movía, llevando la comida guardada de los estantes a la cuna, como si Walter fuera a despertarse y comer. El día 89, la última lata de comida estaba vacía en el suelo. Ghost se puso de pie y se acercó a Walter por última vez, y acarició la fría mano de su amo. Luego se volvió hacia la puerta del búnker. Las imágenes mostraron la lucha de Ghost. 3 horas de lanzamiento su cuerpo contra la puerta, usando dientes y garras hasta que el pestillo finalmente se rompió. La tecnología forense se secó los ojos. Ese perro se quedó con él durante 3 meses. Más imágenes. Fantasma regresando a la casa principal del rancho, buscando en cada habitación, aullando al edificio vacío cuando no encontró rastro de Ethan. Las cámaras captaron la partida de Ghost, cojeando hacia la carretera en dirección este. Davis avanzó rápidamente. Las cámaras de seguimiento en varios lugares mostraron el viaje de Ghost, una gasolinera a 30 millas de distancia. Fantasma observando desde la distancia mientras Ethan bombeaba gasolina, inconsciente. La pierna lesionada del perro le impidió correr lo suficientemente rápido para alcanzarlo. Imágenes de la autopista, en el momento en que el sedán chocó contra Ghost. El impacto. El perro arrastrándose hasta la zanja de drenaje. Fue atropellado por un coche, dijo Davis. Pata trasera izquierda. Por eso cojea. Más imágenes. Fantasma afuera de un refugio de animales en una perrera. Luego escapó cavando debajo de la puerta, con las patas ensangrentadas, las manos de Coleman. Se agarró al borde de la mesa. ¿Qué distancia viajó? La tecnología comprobó metadatos de GPS en los archivos de la cámara. Más de 200 millas, en 9 meses, con una pierna rota. La voz de Grace llegó desde el catre, pequeña y maravillada. Él nunca se rindió. Todos se volvieron. Estaba despierta, sentada, mirando el monitor. No, cariño, dijo Ethan. Él nunca se rindió. Ni una sola vez. Grace bajó del catre y se acercó a Fantasma. El perro se quedó perfectamente quieto mientras ella le rodeaba el cuello con los brazos. «Eres un héroe», susurró. «Nos salvaste a todos». La cola de Fantasma se movió una vez, lento, adrede. El sargento Davis revisó más archivos. Hay algo más aquí, un archivo de texto. Creado el día antes de la muerte de Walter. La abrió. Otra carta. Este se dirigió de manera diferente. A mi nieta Gracia. Eso es para ella, dijo Ethan. ¿Puedes imprimirlo? Encontraron una pequeña impresora portátil en los suministros de Walter. La carta surgió. 3 páginas de la precisa letra de Walter, convertidas al texto. Ethan se arrodilló junto a Grace. Tu abuelo te escribió una carta. Bebé, ¿quieres que lea? ¿Eso? Grace asintió con los ojos muy abiertos. Comenzó Ethan. Querida Grace, no nos conocemos, pero te amo desde entonces, antes de que nacieras. Soy tu abuelo Walter. Lo siento, no estaré allí para enseñarte a montar caballos o para ahuyentar a tu primer novio. Cáncer tenía otros planes, pero quiero que sepas algunas cosas. Tu papá es el mejor hombre que he conocido, mejor que yo. De mis errores aprendió. Sabe amar. En voz alta, cómo abrazar. Cómo decir las palabras que nunca pude. Tu mami Rebecca era un ángel. Ella hizo tu papá entero, y tú eres su regalo para este mundo. Te doy 3 cosas. Primero, un rancho. Su tatarabuelo lo construyó en 1889. 4 generaciones de molineros han trabajado esa tierra. Ahora es tuyo. Cuídalo. En segundo lugar, una fortuna. Úselo para su cirugía. Úselo para la universidad. Úselo para ayudar a otros de la misma manera que desearía haber ayudado a más personas. Tercero, un amigo. Su nombre es Fantasma. El fantasma tiene 11 años. Eso es viejo para un alemán. Pastor. Sirvió en la guerra, sirvió en labores policiales, me sirvió fielmente durante 6 años. Ahora le pido que le sirva. Estará cansado. Grace saldrá herido. Le dolerá el cuerpo o el viaje al que lo envié, pero él te encontrará. Él te protegerá y él te amará con el tipo de lealtad que pone celosos a los ángeles. Cuando Ghost envejece y se cansa, y es hora de descansar,
Quiero que lo traigas de regreso aquí. De vuelta a este búnker, volver a mí, entiérralo a mi lado, bajo el roble que plantaremos juntos. Tu papá lo entenderá. Protegeremos el rancho juntos, Ghost y yo, para siempre. Hasta entonces, dale a ese viejo y valiente perro un cama calentita, buena comida y todo el amor que se ha ganado. Dile que Walter dice misión cumplida, soldado. Bien hecho. Te amo, pequeña Grace. Tu abuelo está muy orgulloso de la chica fuerte en la que te convertirás. Cuida a tu papá. Él te necesita más de lo que sabe. Y recuerde, familia significa nunca darse por vencido el uno con el otro. Ghost te enseñará eso mejor que nadie. Con todo mi cariño, abuelo Walter. PD. Hay una caja debajo del piso debajo de este catre. Tiene el anillo de compromiso de tu mamá. Tu papá debería regalárselo a alguien especial algún día. Y tiene un relicario con fotos mías y de tu abuela. Ese es para ti. La voz de Ethan se quebró en las últimas líneas. Las lágrimas corrían por su rostro. Grace presionó la carta contra su pecho, sollozando. ¿Puedo conservarlo? Por supuesto, cariño. Se volvió hacia Fantasma, que estaba sentado mirándola con esos ojos antiguos y conocedores. Grace puso su pequeña mano sobre su cabeza llena de cicatrices. El abuelo Walter dice que lo hiciste bien. Misión completa. La cola de Fantasma se movió. Por primera vez en 12 meses, la cola del viejo perro se movió de verdad. Coleman se acercó al catre y levantó el colchón. Debajo, una tabla del suelo suelta. Lo levantó. Dentro había una pequeña caja de madera. Ethan la abrió con manos temblorosas. El anillo de compromiso de Rebecca. El que pensaba se había perdido en el caos del movimiento. Oro blanco con un pequeño diamante. Sencillo, perfecto. Había vendido todo lo demás para pagar las facturas médicas, pero había llorado la muerte de este anillo, pérdida más que cualquier posesión. Walter lo había salvado, lo había mantenido a salvo. A su lado había un relicario de plata sujeto por una delicada cadena. Ethan la abrió. A un lado, una foto de Walter con su uniforme militar, joven y sonriente. Del otro, una bella mujer de ojos bondadosos. Helen Miller, madre de Ethan, abuela de Grace. Grace nunca había visto una foto de su abuela. Todos los álbumes familiares se habían perdido en la ejecución hipotecaria. «Esa es tu abuela», susurró Ethan, sujetando el relicario alrededor del cuello de Grace. Su nombre era Elena. Ella te habría amado tanto. Grace tocó el relicario, trazando las fotos con el dedo. El sargento Davis se aclaró la garganta. Señor Miller, basándose en esta evidencia, la ejecución hipotecaria de su rancho fue ilegal. La propiedad es legalmente suya. Procesaremos la documentación dentro de las 48 horas. ¿Y el oro?, preguntó Ethan, obtenido legalmente. La propiedad de tu padre, ahora tuya. Úselo como él pretendía. La cirugía de Grace, la universidad, un futuro. Coleman estaba firme junto al cuerpo de Walter. Saludó, fresco y formal. Descansa tranquilo, Walter. Se hará justicia. Los demás agentes hicieron lo mismo. Incluso el sargento Davis, que nunca había conocido a Walter Miller, levantó la mano en un saludo solemne. Ethan levantó a Grace en sus brazos. Los fantasmas estaban a su lado, apoyados en la pierna de Ethan. Una familia, rota, marcada y unida por el sacrificio de un hombre que nunca aprendió a decir «te amo» en voz alta, pero que lo había dicho de todas las otras formas importantes. «Vámonos a casa, cariño», susurró Ethan. Grace volvió a mirar el búnker, ante la forma pacífica de su abuelo. «¿Estará bien aquí solo?» «No está solo», dijo Ethan. «Tiene la promesa de Ghost y la nuestra. Volveremos. Lo enterraremos apropiadamente, con honores». Fantasma ladró una vez. Suave. Un reconocimiento. Subieron las escaleras juntos dejando a Walter Miller en su último puesto, el guardián que había dado todo para que su familia pudiera vivir. El sol de la mañana atravesó las nubes cuando emergieron, y por primera vez en un año, Ethan Miller se permitió tener esperanzas. 3 semanas después, el mundo parecía diferente. Harold Morrison fue sentenciado a 15 años de prisión federal por fraude, conspiración e intento de asesinato. Shane Peterson recibió 10 años. Su juicio duró 4 días. La evidencia que Walter había recopilado era tan completa que ambos hombres se declararon culpables en lugar de enfrentarse a un jurado. 14 familias recibieron restitución.
Se devolvieron las propiedades. El estado de Montana emitió una disculpa formal. 2 familias que habían perdido miembros por suicidio recibió acuerdos sustanciales de los activos incautados de Morrison. Ethan recibió la propiedad total del rancho Miller, más $2,3 millones en daños. El dinero parecía vacío. Ninguna cantidad podría reemplazar lo que se había tomado, pero significaba seguridad. Significaba que el futuro de Grace estaba a salvo. La cirugía de Grace se llevó a cabo en el Montana Children's Hospital. 7 horas. Un equipo de 4 cirujanos. Ethan estaba sentado en la sala de espera con Ghost a su lado y la cabeza del perro apoyada en su regazo. Cuando el cirujano emergió con una sonrisa, Ethan lloró. Éxito total. Su corazón es fuerte. Ella necesitará seguimiento, pero debería vivir una vida completamente normal. Necesitará vigilancia, pero debería vivir una vida completamente normal. El Dr. Reynolds, el oncólogo de Walter, visitó a Grace durante su recuperación. Los ojos del viejo doctor estaban rojos cuando habló con Ethan. Tu padre fue el paciente más duro que he tenido. Rechazó los analgésicos hacia el final. Dijo que necesitaba mantenerse alerta para terminar su trabajo. Reynolds negó con la cabeza. Deberías haber sabido que estaba planeando algo. Grace pasó 3 semanas recuperándose. Fantasma nunca salió de su habitación del hospital. Las enfermeras infringieron las reglas y permitieron que el K9 retirado se quedara. Dormía debajo de su cama, un guardián silencioso. De regreso al rancho, la transformación estaba en marcha. Los contratistas reconstruyeron la casa principal. Sobre los antiguos cimientos se levantó un nuevo granero. La comunidad se manifestó ante la oferta de mano de obra gratuita a las familias a las que Walter había ayudado. Electricistas, plomeros, carpinteros, todos donando tiempo. El sheriff Frank Coleman instaló personalmente la nueva valla. Su penitencia, dijo, su forma de disculpándose con un hombre que ya no podía oírlo. Debería haberle creído. Coleman repitió todos los días. Ethan siempre respondía de la misma manera. Él te perdonó. Ahora perdónate a ti mismo. Un sábado de finales de primavera, celebraron la ceremonia con más de 200 personas reunidas en la colina que dominaba el rancho Miller. Un árbol joven de roble se alzaba, sobre la tierra recién removida, y sus ramas jóvenes se elevaban hacia el cielo. Junto a él, 2 marcadores de granito esperaban ser colocados en 2023-2024. Veterano, padre, protector. Cumplió con su deber. El segundo marcador hizo que varias personas cuestionaran a Grace, pero ella insistió en Ghost. Calla. Unidad 47, 2013-2024. Lealtad sin medida. Misión completa. Pero Ghost sigue vivo, dijo alguien. Grace, que llevaba el relicario de su abuela, sonrió. Lo sé, pero cuando llegue el momento, estará aquí con el abuelo Walter. La piedra está lista para él. Fantasma estaba sentado a su lado, limpio y saludable ahora. Llevaba un chaleco nuevo que decía héroe retirado. Su hocico tenía más gris. Se movía más lentamente, pero sus ojos permanecían alerta, inteligentes y devotos. El gobernador de Montana entregó una medalla póstuma al valor a Walter Miller por sus servicios a la justicia. Ethan lo aceptó, con las manos temblorosas. El alcalde declaró el 15 de abril como el día de Walter Miller en todo el condado. El sheriff Coleman pronunció un discurso con la voz quebrada. Anunció su renuncia a la aplicación de la ley. En su lugar, trabajaría como capataz en Miller Ranch, ayudar a Ethan a reconstruir lo que nunca debería haberse tomado. Ethan habló por última vez. Mi padre no era un hombre de palabras. Mostró amor a través de la acción, a través del sacrificio, haciendo lo que había que hacer, sin importar el costo. No entendí eso cuando él estaba vivo. Lo hago ahora. Y estoy agradecido. Grace y yo estamos aquí porque él se negó a darse por vencido. Porque Ghost se negó a darse por vencido. Esa es la lección que la familia significa nunca abandonarse unos a otros, incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Grace colocó flores silvestres en el marcador de Walter. Ella se arrodilló y susurró. Gracias por enviar a Ghost a buscarnos. Abuelo, ya estamos en casa. El fantasma aulló, uno largo. Nota triste que resonó por todo el valle. Todos juraron haber oído una respuesta en el viento. Por supuesto que no lo hicieron, pero se sentía cierto. 6 meses después. La mañana de Navidad llegó con nieve fresca. La casa del rancho quedó restaurada.
El humo sale de la chimenea. Las decoraciones cubrían el porche. Adentro. Calidez y risas en el olor del café y los panecillos de canela. Grace, ahora completamente sana, corrió por la nieve con una energía ilimitada. Sus mejillas estaban rosadas. Su corazón era fuerte. Fantasma lo siguió, ahora más lento. Sus pasos son cuidadosos, pero contentos. Tan profundamente contento. Ethan miraba desde el porche, café en mano. A su lado estaba Emma Chen, una veterinaria que había conocido durante la recuperación de Grace. Ella había ayudado a cuidar a Ghost hasta que recuperó la salud. Se habían enamorado durante conversaciones nocturnas sobre la pérdida, la esperanza y las segundas oportunidades. Todas las mañanas, Grace y Ghost visitaban el roble. Hoy no fue diferente. Grace se arrodilló en la nieve y habló con los marcadores como si Walter pudiera oírlos. El médico dice que estoy curado. Completamente. Lo llamó un milagro. Y papá tiene novia. Su nombre es Emma. Ella es realmente agradable. Abuelo, creo que te gustará. Ella cuida bien de Ghost. Y Ghost me está enseñando a ser valiente, tal como tú querías. Fantasma se acostó junto a la piedra de Walter, como si le hiciera compañía al anciano. Grace le besó la cabeza. Todavía no, muchacho. Todavía te necesitamos. Su cola se meneó. Regresaron juntos a la casa. Ethan abrió la puerta, Emma a su lado, ambos sonriendo. Grace corrió a abrazarlos. Fantasma se detuvo en la puerta. Volvió a mirar el roble una vez más y en su lugar de descanso final, en el hombre que le había dado un propósito. Luego se volvió hacia su familia, hacia su casa. El sol salió sobre el rancho Miller. 4 generaciones de historia preservadas. Una familia reconstituida a través del sacrificio, la lealtad y el amor que trascendía la muerte misma. La voz de Ethan, suave y segura. Papá me enseñó que el amor no siempre consiste en palabras amables y caricias suaves. A veces el amor es sacrificio. A veces es un búnker construido en secreto. A veces es un perro que camina 200 millas en una pierna rota. A veces el amor simplemente aparece, incluso cuando te cuesta todo. Fantasma ladró. Una vez, la puerta se cerró y la familia Miller finalmente estaba verdaderamente en casa. Esta historia nos recuerda que el amor no siempre se habla. A veces se construye en búnkeres secretos. Caminé a través de 200 millas de dolor. O sacrificarse en silencio para que otros puedan vivir. Walter Miller nunca le dijo te amo a su hijo, pero lo dio todo para proteger a su familia. El fantasma nunca pronunció una palabra, pero su lealtad decía más que cualquier voz humana. La familia no son solo las personas con las que vivimos, son las promesas que cumplimos incluso cuando nadie nos mira. Es el legado que dejamos atrás. Está apareciendo cuando el mundo dice que nos alejemos. Ethan lo perdió todo por culpa de la corrupción y la codicia. Fue expulsado de su tierra ancestral por hombres que falsificaron documentos y amenazaron la vida de su hija. Luchó contra un sistema diseñado para aplastar y codiciar. Fue expulsado de su tierra ancestral por hombres que falsificaron documentos y amenazó la vida de su hija. Luchó contra un sistema diseñado para aplastar a los impotentes. Pero gracias a la cuidadosa planificación de su padre y a la inquebrantable devoción de un perro, la justicia prevaleció. Debemos recordar que los poderosos a menudo explotan a los vulnerables. Bancos, instituciones y corruptos. Los funcionarios pueden destruir vidas con papeleo y mentiras. Pero la verdad, documentado y preservado, es más fuerte que cualquier conspiración. Entonces, Teita, pregunto, ¿tienes tú o alguien? ¿Sabe alguna vez que instituciones poderosas lo han obligado a abandonar su hogar o propiedad por error? ¿Ha enfrentado injusticias por parte de aquellos que se suponía que debían protegerlo? ¿Cómo te defendiste? Comparte tu historia. Otros necesitan oírlo.